tenemos el libro ya publicado y Keiber tiene algo que ver con este libro. Yo quisiera preguntarle cómo se sintió él cuando leyó algunas historias y de repente identificó parte de su vivencia, de sus aventuras. Esto que tú escribiste ahí, yo lo he vivido y es como que te sorprendes. Es el tema del hambre. Claro, exacto, es algo que muchas personas han vivido y no han conseguido una forma como expresarlas y tú encontraste la forma perfecta. Tú eras un muchacho ese tiempo. Claro, en ese momento yo estaba todavía en el liceo, pues, en secundaria. Y es algo que las personas no suelen hablar con esa facilidad, no es algo que tú consigues en un medio de comunicación, por ejemplo, no te lo van a pasar por televisión, que chicos se desmayan en un colegio porque no tienen la alimentación correcta, no están comiendo siquiera para poder asistir a clases, como una clase tan amada que es educación física le puedes llegar a tener tanto miedo. Y digamos que en los años anteriores todo lo que era felicidad en el recreo se va tornando de otro color. Claro, muy diferente porque ya tú salías al receso a disfrutar, a correr, a jugar con tus amigos, a hacerte bromas. Entonces ya es todo muy diferente, pues ya no puedes correr por el miedo. Hay lugares o había lugares en el colegio donde no había sombra, entonces el sol y la insolación te podía pegar bastante fuerte. Y te desmayabas. Claro, es cuando más o menos hubo la mayor escasez, ¿verdad? Claro, cuando todo se empezó a ir en picada. Y no se conseguía alimentos. Ya tenías que hacer filas de días, ni siquiera de horas, de días para poder quizás comprar. Y quizás lo que antes eran tus motivaciones, como de repente jugar un juego electrónico, pasó a ser el tema de la alimentación, tu mayor preocupación, o quizás tu mayor angustia, ¿no? Porque Claro, porque había días en los que tú te sentabas y era que te hacías la pregunta, ¿hoy qué voy a desayunar? y no tenías la seguridad. Y no había la seguridad porque o estaban haciendo fila para comprar la comida o estaban haciendo fila en los bancos. Porque Se puede decir que, digamos, tu generación tuvo que madurar así, a fuerza. como dicen, a los coñazos. Sí. A fuerza, o sea, tenías que sí o sí hacerlo. O ibas a clases o te ibas a hacer la fila para la comida. Porque no es que tú hacías fila, entrabas al supermercado y ya elegías lo que querías. No, estaba racionado. Entonces una sola persona podía agarrar una ración, entonces a veces se iba toda la familia. Y ya no ibas a clase. Y entonces un alimento como de repente un huevo frito se puede convertir en un manjar. El hecho de que tú sabes que vas a trabajar y eso que trabajaste te va a dar lo suficiente para comprar las cosas que tú quieres. Tal vez no darte lujos, porque el hecho de uno ser extranjero limita un poco el tema de los ingresos acá, pero te da para vivir. Y bueno, y tú has trabajado en diferentes oficios aquí en Perú, Sí, me he dado mis vueltitas por ahí. pero te has quedado, digamos, o tienes mayores aventuras a nivel de ser un mototaxista. Sí, Bueno, y tú como venezolano, cuando has recogido, digamos, público peruano, público paisano tuyo, encuentras una diferencia. De hecho, en los primeros días, sobre todo claro, cuando llegas, me muchísimo. imagino que hay una especie de encuentro cultural con una situación distinta. Claro, lo primero que creo que nos choca a todos los venezolanos, es el llegar y dar aquel buenos días sin respuesta. Y muchas de las personas acá se suben a una combi, a un motocar, a un taxi, y no tienen ni siquiera la educación de decir, oye, buenos días. Y lo ves en la misma intensidad, digamos, en Lima que en Pucallpa, donde estamos. No, muy diferente. Aquí Acá hay en una más Pucallpa, respuesta. acá en Pucallpa te lo responden. Y muchas veces me ha pasado de que a mí se me olvida darlos y ellos me lo dan subiendo. Más bien tú te sientes... Claro, y yo me siento como que estoy fallando. Ah, Porque mira. el cliente sube y te dice buenas tardes, llévame, me puedes llevar a tal lugar. Son hasta más educados. En cambio allá no, allá se suben y te dicen a tal lado, listo. Y cuando se bajan te pagan y ni siquiera dicen gracias. Simplemente pagan, se dan media vuelta y se van. Dos diferencias muy Totalmente notorias. diferentes. En un mismo país, personas totalmente diferentes. Al menos con el tema del trato, sí, demasiado diferentes. La mayoría de venezolanos que llegaron al Perú están en Lima. Sí. Y están, digamos,
en ese trato inicial que tú acabas de decir, de cómo es el de Lima. Y Lima no es el Perú. No, eso sí es algo que, por ejemplo, hasta a mí me costó entender. Puedes subir un pasajero, digamos, tranquilo, que simplemente te dice, bueno, trasládame de tal lugar a otro. Como también puedes subir a alguien que está encubriendo otra intención. Claro, ha tocado muchas veces, muchísimas veces me ha tocado llevar a una persona que sin saber llevaba cantidad de droga, por así decirlo, en un bolso y tú no sabías. ¿Y la olías o qué? Y muchas veces me pasó de que voy manejando y de repente el cliente va y emprende Se enciende, digamos. Sí, está atrás, fuma, se está humando él solo. Y yo creo que eso de algo está ahí. Sí, sí, está escrito en el libro, de hecho. Los riesgos que puede tener un mototaxista también. Son bastante altos. Son bastante Sobre todo altos. de noche. Bueno, sí, de noche, pero también de días hay muchos, aunque no te creas. Estás trabajando, no estás haciendo nada malo, pero solamente por no tener un letrerito de una empresa que está... Por no estar afiliado a una Claro, empresa. te quitan el motor. Y las multas que tienes que pagar son altas para poder recuperarlo. A veces ya no se puede. A veces es mucho más fácil comprar otro motocar que recuperar el que se lleva. Has tenido compañeros que han... Cantidades. Muchas veces me ha pasado de que estoy simplemente trabajando, me detienen sin ningún motivo alguno, no me he saltado ninguna luz, no me he metido en contra, no estoy yendo en exceso de velocidad, simplemente te paran, te piden los documentos, tú le entregas los documentos y aún así te piden que te bajen de vehículo, revisan la moto, te revisan por completo, ver si la moto tiene algo dentro, quitan los asientos si es posible. Y muchas veces el simple hecho de escucharte el acento ya te quieren llevar a comisaría. Simplemente por eso. Simplemente por ser venezolano. Para ejercer otro tipo de presión. Exactamente. ¿Y tú qué piensas? ¿Cómo va a ser recibido este cuentario, ¿no? Porque es un conjunto de cuentos, digamos, en la comunidad o en los amigos venezolanos que puedas compartir. Muchos de ellos se van a sentir felices porque de por sí en el libro estás hablando de muchos temas que el venezolano, no puede tener la libertad de decirlo por el mismo hecho de ser venezolano. Uno está muy limitado a lo que puede y lo que no puede hablar acá. Entonces, que un peruano se haya tomado la libertad de agarrar y decir, oye, sabes que yo voy a hablar por ustedes, eso es algo que no nos había pasado de la manera en que tú lo hiciste. Porque llegué a ver la entrevista que te hicieron también en internet y eso fue que diste un golpe que para mí, a mi parecer, fue algo maravilloso, sinceramente, porque no conozco, al menos hasta el sol de hoy, yo no conozco peruano que se haya atrevido a decir esas cosas así. De esa manera no. Que está en la Feria Internacional del Libro, en el stand de Apogeo, es una contribución a lo que es conocer un poco más, porque para hablar de algo, para identificar o para rechazar también algo, hay que conocer de qué se trata, hay que conocer el problema, ¿no? Y de hecho, mi permanencia durante 5 años en Venezuela, el haber conocido desde niño a algunos venezolanos, como el caso de Keiber, y el de seguir conociendo y conviviendo acá con venezolanos también me ha dado elementos de todo tipo para poder estructurar 10 historias que, digamos, parten de un conocimiento de causa. Y para serte sincero, es un detalle muy bonito el hecho de darte cuenta que una persona se tomó el tiempo de escucharte, de prestar atención a los pequeños detalles, porque eso sí, tú pusiste acá detalles de que ni yo mismo me acordaba. Y que una persona se haya tomado el tiempo de escucharte, decir, oye, ¿sabes qué? Me parece interesante lo que me está contando, su historia, y redactarlo en un libro, es algo muy bonito.